Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Quiero darle la bienvenida a la maestra Citlali Aguilar, que amablemente pues va a estar con nosotros en la primera parte, y después en una segunda parte va a ser el doctor Marcos Arana. La doctora Citlali Aguilar pues nos va a estar compartiendo las primeras generalidades que tienen que ver pues, con derechos humanos. Entonces, Citlali, pues si quieres empezar, te pongo la presentación, comparto Sí, gracias. pantalla. Sí, por favor. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues una discusión que estuvimos presentes fue muy complicada. Sí, pues mejor manejar otras fechas. Les pido una disculpa, eran bastantes participantes, pero bueno, finalmente no se pudo concluir ese tema. Les doy la más cordial bienvenida con el tema de derechos humanos, lo que son los antecedentes históricos en México. Quiero comentarles, ¿sí me escuchan? Sí. Héctor. Sí. Ok. Bueno, los derechos humanos, empezamos con la primera diapositiva. Héctor, por favor. Son atribuciones inherentes a la dignidad humana, superiores al poder del Estado, la dignidad de la persona humana, y es el origen y esencia del fin de todos los derechos humanos. La que sigue, por favor. Dentro de estos derechos humanos, nosotros tenemos dos teorías. Dentro de estas teorías, los derechos humanos son naturalistas y positivistas. Los naturalistas también tienen dos vertientes. Esta es una religiosa y otra racional. La religiosa nos habla de que nosotros tenemos derechos simplemente por ser hijos de Dios. La racional nos habla de que todo lo que vemos, conocemos, nos da ese conocimiento y por lo tanto nos da esa racionalidad. La parte positiva de estas teorías nos habla de todos los instrumentos jurídicos que nos otorga el Estado, tanto nacionales como internacionales, son leyes positivas. Esto es lo que nos va a dar la pauta para nosotros tener derechos y obligaciones, pero también el Estado. ¿Me continúas, por favor, Héctor? ¿Qué debe de hacer el Estado? El Estado tiene derechos y obligaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Pues tiene que respetar y abstenerse de interferir en el disfrute de esos derechos humanos, de esos derechos del ciudadano. ¿Cómo protegerlos contra todas las violaciones? Ya les diré un poco más adelante esta forma de protegerlos. En este momento podemos hablar de derechos humanos, pero también hay otros recursos jurídicos por parte del Estado que nos puede otorgar para llevar a cabo esa protección de esos derechos. Cumplirlos. Esto es facilitar las medidas positivas para el disfrute de esos derechos. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que son los principios generales de los derechos humanos. ¿Me ayudas, Héctor? Estos principios generales datan de 1948, cuando se hace una unificación de derechos que ya estaban divididos, aunque estaban divididos en civiles y políticos y en sociales. Cuando se hace esta división, que no les conviene esa división, y en 1993, cuando se lleva a cabo la Convención de Viena, es cuando se unifican estos derechos. Y entonces también dan estos tres pequeños conceptos, que son universalidad, indivisibilidad, tendencia. ¿Qué son estos tres conceptos universales que deben de ser reconocidos para toda la raza humana? Todos tenemos ese derecho de goce y disfrute de los derechos. Indivisibles, pues que no pueden estar uno encima del otro. No puede vivir uno sin el otro. Es decir, no puedo ser libre si no tengo vida. La interdependencia, van concatenados unos con otros. Es decir, tengo derecho a la vida, pero también tengo derecho a la salud. Y bueno, más adelante tomaremos estos conceptos que pudiéramos platicar desde el punto de vista ya no nada más de derechos, sino jurídicos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Las generalidades históricas de los derechos humanos. Estas generalidades son los antecedentes que dan la pauta para que nuestra Constitución empiece a ver las garantías individuales en nuestras primeras constituciones de esos derechos. ¿De dónde se fundamenta? ¿De dónde se fundamenta nuestra Constitución? Pues nuestra Constitución se fundamenta
de la Declaración Francesa de 1798. Es ahí donde inicia los derechos humanos y de los ciudadanos con el problema de la Revolución Francesa, es donde sale esta colación. Posteriormente es el Catálogo de Derechos Humanos de Estados Unidos, Bill of Rights, de 1791. Este con sus 10 enmiendas, las cuales trae temas religiosos, militares, portaciones, ya se puede hacer portación de armas, imparcialidad en los tribunales y sobre todo estar sujetos al common law. Esto es decir, un derecho consuetudinario. Después de estos dos documentos que son bases fundamentales para nuestra Constitución, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta es de 1948 con las dos vertientes que les acabo de mencionar hace unos minutos. Los derechos divididos todavía en derechos sociales y económicos y derechos políticos. Posteriormente, en 1966, la Asamblea de las Naciones Unidas adopta estos pactos, es cuando ya le dan formalidad al mismo. ¿Me ayudas, Héctor? En 1969, para la región latinoamericana, que es donde nosotros pertenecemos, se inicia con el Pacto de San José, otro lo conocemos como la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero México se integra hasta 1981. Esta Convención Americana está dividida en dos, en la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son las funciones de la Corte? Las funciones de la Corte tiene dos. La parte de la Corte resuelve casos y solicitudes de medidas provisionales y la comisión es la que promociona todos los derechos humanos y trámites de casos de violaciones. Es la que está al pendiente de todos estos. Hay dos casos que a mí me parecieron importantes mencionarles. Uno fue de 1948 de la tribu H contra Paraguay. Esta recomendación que se hace fue por falta de atención médica y algunos medicamentos durante unas pandemias. Y aquí es donde participa la Comisión de los Derechos Humanos, pero también en un caso que fue muy sonado de una tribu Yanomami contra Brasil, donde van a una construcción de una autopista, pero no prevén que toda la gente que participa en la construcción pues lleva problemas de salud y estos problemas de salud le pasan a la comunidad indígena como son tuberculosis, sarampión, malaria, enfermedades, y es cuando se lleva a cabo esta recomendación. Pero bueno, hablemos un poco de la parte, se podía haber previsto todo esto, sin embargo, hasta que sucedan las cosas es cuando se empiezan a trabajar. Por eso vamos a ir con esta referencia de historia internacional que fueron fundamentos de nuestra Constitución mexicana. Y vamos con nuestra Constitución mexicana, de las primeras que se empiezan a hablar sobre los derechos de seguridad, propiedad y libertad, que es una Constitución de Apaxingán, pero una de las que yo tomé en cuenta, que me parecieron, donde ya se ve un sistema más compaginado o donde ya se ve una organización federalista, es en la Constitución de 1824 de México, del México independiente. Esta Constitución en la que contamos con 19 estados y 171 artículos, donde vemos que los poderes tratan ya de organizarse. Posteriormente está la Constitución de 1857. Esta Constitución de 1857 es donde ya nos empiezan a dar esas libertades, una libertad de expresión, una libertad de asamblea. Recuerden que en ese tiempo se podía apartar armas, aquí reafirmamos la abolición de la esclavitud y se prohíben esos títulos de nobleza. Se elimina la pena de muerte en algunos estados. Después, en la Constitución de 1917, que es la referencia que vamos a tener, en esta Constitución ya se tiene un tinte social y una organización de gobierno, que es donde manejan la reforma agraria, derechos básicos, antes eran garantías individuales, y que se ha reformado, según algunos tratadistas, en 199 ocasiones,
por los decretos que están publicados. Otros tratadistas dicen que son 500, pero no hay decretos publicados, sino son reformas que se han venido dando. Y estas reformas han sido de manera significativa en materia penal y en materia electoral. Sí, pero hay una, bueno, antes de llegar a la reforma del 2011, que en el momento vamos a comenzar a platicar de ella, antes de esto, en 1993, se maneja un concepto de derecho a la salud. A mí me pareció muy interesante esta parte, porque el derecho a la salud después se adiciona y se pone protección de la salud en el artículo 4º constitucional. Esto es con Miguel de la Madrid. En este artículo 4º, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá los servicios de salud. Reformas, la protección que les daban los servicios, por ejemplo, del IMSS, del ISSSTE, y mucha gente quedaba fuera si no tenía estas fuentes laborales en las que pudieran obtener esos servicios. Pero la Secretaría de Salud de alguna manera les otorgaba ciertos servicios, no todos, como en el IMSS. Pero bueno, han ido mejorando conforme van avanzando, ya por ejemplo, Seguro Popular, INSABI, aunque no se cuentan con todos los insumos, pero de alguna u otra manera ha habido protección por parte del Estado. Pero vean qué curioso que la reforma más significativa que fue en el 2011 con relación a los derechos humanos, ¿no? También tenemos una reforma a la par por un año aproximadamente de diferencia, donde esta reforma se da a un medio de protección al ciudadano que se llama el famoso juicio de amparo. Este juicio de amparo, a la par con las reformas que se hacen en cuanto a derechos humanos del 2011, nos da una pauta para que todos conozcamos esta figura. Yo les comentaba en algunas ocasiones que los derechos humanos, ellos van a emitir, esas comisiones van a emitir recomendaciones a los estados, pero en el caso de México tenemos un juicio de amparo donde también podemos protegernos y defender de manera pacífica todos los actos de autoridad pública que violen nuestros derechos humanos. Por eso es tan importante conocer esta figura. En una de las reformas que hay con relación a este juicio es de orden jerárquico, es decir, y vean cómo está vinculado el juicio de amparo con los derechos humanos. En esta reforma del 2012 se da un orden jerárquico de los tratados internacionales con la Constitución. Mencionan que siempre y cuando no vaya a la Constitución, porque la Constitución finalmente, si se conoce este tratado o con algún precepto que tenga la Constitución, pues va a tener que prevalecer bastante y que está completamente al alcance de todo el ciudadano, porque normalmente van a decir, ¿cómo le hago yo para presentar mi juicio de amparo? Voy a necesitar un abogado, voy a necesitar dinero. Bueno, una de las reformas que se realizaron fue que ya se pueden hacer de manera electrónica. Todo esto se puede hacer a través del portal del Poder Judicial de la Federación. Ya puedes presentar tu amparo de manera electrónica. Entonces, esta reforma que se hace con anterioridad del juicio de amparo solamente era contra normas generales y actos de autoridad. Pero vean, ahora se adicionó contra omisiones del Estado o contra particulares. Cuando yo hablo de omisiones del Estado, ustedes están sufriendo con relación a la falta de medicamento médico, con relación a muchos temas que tienen que ver con la salud. Pero quiero decirles, independientemente de que tengamos la protección de la Comisión, Citlali, estamos teniendo un poco de problemas con el audio. tenemos esa protección,
jurídica del juicio de amparo contra esas omisiones que no hace el Estado. Quiero decirles que tal... ¿Ok? ¿Me escuchan mejor? No te dejamos de oír justo cuando estabas ¿Me entrando. escuchan mejor? No sé, ¿tú me escuchas a mí, Citlali? Yo bien. Sí, ok, no, es que justo cuando estabas hablando del juicio de amparo, de lo importante que es, ahí se perdió tu voz. Entonces, no sé si nos quieras así un poquito resumir de qué trata, porque sí se escuchó en silencio y muy intermitente tu voz. Se escuchó desde que Hablabas, inicié con estabas la... hablando, no, un poquito más adelante estabas hablando de las omisiones, o bueno, si quieres, a Ah, lo sí, mejor de para la que a todos omisión. nos quede más claro qué es el juicio de amparo, por favor, Citlali. Ok. Sí, bueno, les comentaba que con la reforma se adiciona que el juicio de amparo va a proceder contra normas generales, actos de autoridad y contra omisiones del Estado. Les comentaba que qué quieren decir esas omisiones. En el caso que manejamos el tema con ustedes de salud, pues esas omisiones de no entregarles medicamentos, de que no exista el abasto, esas omisiones de falta de personal médico, ese tipo de omisiones pueden manejarse a través de nuestro juicio de amparo. Y vean, se hizo esta reforma también para vigilancia y disciplina de los poderes. Nosotros, esa ley de amparo está reglamentada, es reglamentaria del 103 y 107 constitucional. Y nuestro juicio de amparo es tan vasto y tan rico que inclusive ha sido una referencia y ha influido en otros países, como un ejemplo, Argentina, Colombia, El Salvador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, con su mandato de seguranza, Chile con su recurso de protección y Colombia con una acción de tutela. Entonces, es un juicio vasto y rico que nos puede dar y servir mucho en lo que nosotros nos desempeñamos. Y bueno, a esto quiero decirles que estuve checando algunos datos porque me gustaría saber qué tanto implica todo esto en materia de salud, qué tanto sabemos los ciudadanos que podemos utilizar estos recursos, qué tanto sabemos los médicos que podemos utilizar todos estos recursos. Quiero decirles que viendo unos datos de la Comisión de Derechos Humanos en el DF, estaba mencionando la doctora Nacheli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el DF. Ella mencionaba que a raíz de la pandemia y hasta febrero del 2021 se habían hecho 60 quejas de personal de salud y la otra por falta de insumos. Entonces, como pueden ver, la falta de insumos es a nivel nacional, no solamente en ciertas localidades. Yo esperaba que a lo mejor por ser en el centro del país pudiera haber menos problemas de insumo, pero veo que es prácticamente en todo el país. Entonces, una de las cosas implícitas que me gustaría, pues sí, que conocieran esta figura, que es un recurso que tenemos todos los ciudadanos mexicanos para poder llegar a algo, a unirnos y llegar a algo que pudiera facilitarnos y facilitar el Estado ciertas cosas. En lo personal espero que algún día en la parte del capítulo de derechos humanos también pudiera decir tengo derecho a un buen gobierno para atender y resolver. Y me despido de ustedes con una frase de Santiago Concuera, que él menciona que el derecho vigente debe de ser viviente y que se aplique en la realidad, no solamente en las leyes. Gracias. Muchísimas gracias, Citlali. Si te parece bien, entonces dejamos, Sí, por favor. digamos, las preguntas pendientes y vamos con Marcos Arana, con el doctor Marcos Arana, para que nos dé su ponencia y después abrimos una sesión de preguntas y respuestas, si les parece bien. Me parece muy interesante esta figura del amparo, que bueno, yo me dedico a esto desde 93, por ahí, y no lo conozco, me declaro totalmente ignorante de esta temática, por lo cual creo que es muy importante. Bueno, pues queda con nosotros. Y se te olvidó pasar mi última diapositiva. A ver, aquí está la última diapositiva. Mil perdones, Citlali. Gracias por Gracias. recordarme que está aquí. Sí, aquí está. Doctor Marcos Arana, bueno, pues yo creo que
pues que fue un buen abrir de boca estas cuestiones que nos compartió la maestra Citlali. Entonces empezamos contigo. El doctor Marcos Arana es director del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, también de la Defensoría del Derecho a la Salud y es investigador del Instituto Nacional de la Nutrición. Adelante, doctor Marcos. Gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Voy a tratar de compartir mi pantalla primero. Hice más que una presentación, es una serie de apuntes para que vayamos platicando. Desgraciadamente, yo había pensado inicialmente en tener una conversación, hacerlo más bien como una reflexión colectiva, con participación, pero el formato ahora no nos permite una interacción con todos los participantes. Pero yo quisiera decirles que, como nunca antes, la humanidad entera ha estado reflexionando sobre la salud. Creo que la pandemia por COVID-19 nos ha colocado a todos muy atentos en el tema de la salud y también de manera subyacente en el tema de los derechos humanos. Todos estos problemas que se han registrado sobre desigualdades, que han quedado más evidentes con la pandemia, y todos esos temas también que tienen que ver con los determinantes sociales de la COVID, pero también de otros problemas de salud, pues nos hacen reflexionar más que nunca en este tema de la salud y en los temas de derechos humanos. Yo quisiera comenzar con una pregunta que quiero que al final también tratemos de contestarla. ¿Por qué es importante un enfoque de derechos humanos sobre la tuberculosis? ¿Por qué es este enfoque? Yo en este momento hubiera deseado poder tener una conversación amplia y escuchar las reflexiones de cada uno de ustedes, pero bueno, vamos a tratar entonces de quedarnos con esta pregunta y a través de esta presentación revisar algunas cosas que nos permitan al final pues, poder contestarla, y a lo mejor a través del chat ustedes también podrían dar algunas opiniones. Tenemos un concepto de salud que obviamente es el concepto que desde 1948 por la Organización Mundial de la Salud, por Naciones Unidas, se ha establecido como un perfecto estado de bienestar físico, social, mental, pero en este concepto que tiene que ir cambiando, no se ha registrado también esta relación con el medio ambiente, esta relación en la cual tendríamos que agregar que no solamente se trata de un equilibrio, sino también de una relación adecuada, una relación sostenible con el medio ambiente, en equilibrio con el medio ambiente. Este punto se tocó en 1992 en la cumbre de Río de Janeiro, en la cual se estableció sobre todo el aspecto importante que tiene que ver con el medio ambiente. Y este medio ambiente no se ve únicamente como un ambiente natural, sino también como el ambiente social. Creo que es importante reflexionar un poco más sobre este concepto. Pero en general, y sobre todo escuchando mucho la exposición de Nayeli, de Citlali, vemos la importancia que tienen el ejercicio de los derechos humanos y su relación con salud. De hecho, las condiciones de salud de una población son la resultante de la capacidad que tiene una población de ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Cuando se vulnera cualquiera de estos derechos, tarde o temprano, esta violación, este obstáculo para ejercer los derechos, se expresa también en condiciones de salud física o mental. Podríamos poner un ejemplo. Si una población no puede ejercer adecuadamente, o una familia o un individuo, su derecho a la vivienda, estas condiciones también van a generar un problema de salud más temprano que tarde. Lo mismo ocurre con el derecho a la alimentación, con el derecho a la educación,
con el derecho al trabajo, el derecho a un ambiente sano, etc., ¿no? El derecho a la salud está contemplado como parte de este pacto que se señaló del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el artículo 12, que establece de una manera muy sencilla y declarativa que se los puedo leer para que ustedes sepan que es una manera sumamente sencilla en la cual pues, los Estados partes firmantes del pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Sin embargo, esta enunciación, que es básicamente declarativa, fue ampliada en una observación que se llama la Observación General número 14, que ha dado cuerpo precisamente para entender y poder también utilizar de una manera más operativa este derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Esta observación pues establece que el derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano, sino que este derecho entraña libertades y derechos y figura el derecho a controlar la salud y la inclusión de la libertad sexual y genérica, y al derecho también a no tener injerencias, a no ser sometido a torturas, ni tratamientos, experimentos médicos, ni consensuales. Entonces, es una parte importante de esta observación 14, que interpreta también el derecho como un derecho inclusivo, que establece una relación también con una serie de condiciones que definen la capacidad de ejercer este derecho, y de condiciones materiales de vida que tienen que ver con una vida digna, con condiciones adecuadas para poder vivir en todos los estadios de la vida, en todo el proceso de la vida, de una manera con este disfrute de las mejores condiciones. Cuando en 2005 se publicó un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre crecimiento y desarrollo, se vio cómo los niños que nacen y crecen en contextos muy diferentes del mundo, en países totalmente diferentes, con poblaciones, con un background genético totalmente diferente, todos estos niños pueden crecer de la misma manera si tienen condiciones mínimas de vida, como condiciones de una madre sana, con condiciones de una alimentación que permita un peso al nacer adecuado, que permita lactancia materna, que permita también una alimentación complementaria adecuada, en viviendas que tienen agua potable, que tienen servicios sanitarios mínimos, que tienen asegurados con una educación básica de la madre adecuada. Y se demostró en una gráfica cómo todos estos niños pueden crecer y tienen el potencial para crecer y desarrollarse de la misma manera, independientemente si ellos viven en Ghana, en la India, en Noruega o en Estados Unidos o Brasil. Este estudio muestra que hay un potencial de crecimiento y desarrollo adecuado, y que todo lo que encontramos como variantes se deben fundamentalmente a determinantes de orden social. Y esto, pues obviamente señala que todas estas condiciones que son necesarias para un crecimiento adecuado son condiciones que tienen que ver con el ejercicio de derechos humanos, el derecho al agua, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, etc. Entonces, vemos como en este instrumento se establecen medidas que señalan la integralidad, de integralidad e interdependencia de todos estos derechos. Perdón, estoy un poco distraído con mucho ruido que hay aquí ahora en mi oficina. Pero esta observación número 14 habla también de la disponibilidad. La disponibilidad de todos estos servicios, no solamente la infraestructura médica, la infraestructura específicamente desarrollada para atender los problemas de salud,
sino habla de la disponibilidad de todos estos satisfactores, de todas esas condiciones que tienen que ver precisamente con el ejercicio de este derecho. Otro aspecto importante que señala en la observación 14 es la accesibilidad económica, la accesibilidad geográfica y también la aceptabilidad, la asequibilidad de este tipo de insumos que son que tienen que ver de manera muy directa con los determinantes sociales de la salud. Y que además exista una equidad para que esta distribución precisamente de los recursos se dé de una manera homogénea, o no sea, por lo menos se evite una distribución desproporcionada de este tipo de recursos. Hay un elemento importante que también es el acceso a la información sobre los derechos, la información que tiene que tener la población sobre los servicios, sobre la salud. Esto alude directamente también a la educación. La aceptabilidad también es un elemento importante, que todos los establecimientos, bienes, servicios deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados. La calidad de los servicios, no basta que haya servicios disponibles, sino que estos servicios también deban tener la calidad adecuada. Esto tiene que ser con las mejores condiciones posibles de calidad de los servicios. Esta calidad obviamente tiene que ser debe asegurarse de una manera en la cual no exista discriminación, que los servicios sean de manera homogénea distribuidos para todo tipo de población. La discriminación y la desigualdad son dos elementos en los cuales son sumamente importantes, deben observarse precisamente para que no existan y esto no vulnere las condiciones de salud. Como sabemos, el Estado tiene una serie de obligaciones. La primera obligación que tiene es la de respetar, la de proteger, la de cumplir, satisfacer y la de una realización progresiva y no regresión. Esto significa que el Estado tiene la obligación de hacer mejoras progresivas, de establecer una mejora progresiva en todos los programas, en su cobertura de servicios, en la calidad, en todos los elementos. Y cualquier elemento que implica una regresión, es decir, un regreso o un estancamiento en cualquiera de estas condiciones, es equivalente a una violación de derechos humanos. Hay un principio también importante de no discriminación, también de asegurar la participación ciudadana y obviamente también la transparencia y rendición de cuentas. Son estos elementos importantes que pueden ser aplicados a cualquiera de estos derechos, pero que tienen una connotación muy importante con el derecho a la salud. Y si pensamos específicamente en tuberculosis, podemos realmente ver cuál es la importancia que tienen estas obligaciones del Estado para el caso concreto de la tuberculosis. Otro elemento es que hay una serie también de instrumentos adicionales como las llamadas pautas de Maastricht, que son también acuerdos para no solamente señalar en que los estados tienen obligaciones, sino también que tienen la obligación de resultados, es decir, no basta que haya elementos declarativos sobre el derecho, sino también que demuestren a través de indicadores estructurales, de proceso y de resultado, que un Estado está mejorando las condiciones, en este caso de salud, en este caso también de tuberculosis, precisamente para demostrar que el Estado está cumpliendo con este tipo de obligaciones. Es decir, los Estados tienen también la obligación de dar, demostrar a su población y a la comunidad internacional también resultados. Hay también una serie de instrumentos importantes como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 sobre los pueblos indígenas y tribales
en países independientes que señalan, obviamente, que pues, los pueblos originales tienen el derecho a decidir sus propias prioridades y de participar también en el diseño, en la implementación y en la evaluación de todas las acciones que tienen que ver con todos los programas y todas las acciones de salud. Estos elementos son sumamente importantes, sobre todo porque sabemos que en nuestro país, uno de los grupos más vulnerables en todos los elementos de salud y concretamente en la tuberculosis son precisamente las poblaciones originales. Y por eso también sería importante pensar en los programas de tuberculosis desde la perspectiva de lo que establece precisamente el convenio 169. Como sabemos, la COVID ha desplazado a la tuberculosis como la enfermedad infecciosa que más muertes produce. La tuberculosis ha sido históricamente uno de los problemas infecciosos que más muertes produce en el mundo, y sobre todo problemas crónicos, y también vemos ahora como esta pandemia ha desplazado también, pero comparte también una serie de elementos con la tuberculosis. Sabemos también que la COVID-19 pues está causando también un retroceso en el diagnóstico, en el tratamiento de la tuberculosis. Sabemos que muchas personas en diferentes partes del mundo están ahora dejando de recibir adecuadamente sus tratamientos, están también por esta conversión hospitalaria, por la conversión de los servicios de salud, por todos los recursos que están destinando precisamente a la atención de la pandemia, estamos viendo cómo ha habido un retroceso, una desatención de la tuberculosis. Y también, pues muchos de los casos en los cuales se manifiesta una sintomatología que puede ser tuberculosis, se está, pues obviamente, dejando de identificar precisamente como un caso de tuberculosis. En 2019, a nivel mundial, al menos el 77% de los enfermos notificados habían completado su tratamiento con éxito. Sin embargo, se teme que este año y los próximos años, si la pandemia sigue, esta cifra disminuirá de manera significativa. La persistencia de cifras elevadas de tuberculosis, de desnutrición y muerte materna reflejan inequívocamente la existencia de situaciones de pobreza y de exclusión en una población. Estos son indicadores que se utilizan internacionalmente precisamente para conocer las condiciones de desigualdad y la prevalencia, la persistencia de la pobreza y la exclusión en diferentes poblaciones. Y también tenemos obviamente un sesgo porque la misma persistencia de la exclusión y de los problemas de acceso a los servicios hacen que este indicador en muchos países también sea un indicador débil porque no permite, debido a la falta de diagnóstico, ponderar realmente la magnitud de estos problemas. Lo mismo ocurre con la muerte materna, con la desnutrición y la tuberculosis. Sin embargo, obviamente, se han hecho avances precisamente para, en algunas, sobre todo en nuestro país, para poder tener una mejor notificación. Este es el caso de las muertes maternas, pero que desde hace años, hace más de 10 años, tienen un observatorio de muerte materna. Creo que el surgimiento precisamente de un observatorio de la tuberculosis va a permitir precisamente la utilización de herramientas para hacer más visible y notificar de manera más adecuada cómo el Estado cumple con sus obligaciones para disminuir la tuberculosis en nuestro país. Y obviamente de esta manera también contribuir a la disminución de la exclusión y la eliminación de las desigualdades. Estos tres problemas de salud están relacionados entre sí y obviamente están relacionados con el ambiente fisiográfico y social que obviamente han determinado históricamente
esta distribución de sus problemas. La distribución y la persistencia de estos tres problemas reflejan con gran fidelidad las condiciones de desigualdad y también el grado en que un Estado ha cumplido con sus responsabilidades. Es decir, un elemento importante es que la persistencia de un problema tan grave como la tuberculosis nos debe hacer reflexionar y nos debe servir precisamente para evaluar la eficacia con la que un Estado, en este caso el Estado mexicano, está cumpliendo con sus obligaciones respecto a proveer las mejores condiciones para el ejercicio de los derechos de la población. La persistencia de tasas elevadas de tuberculosis pulmonar en cualquier parte del mundo sugiere poderosamente la existencia de obstáculos importantes para el ejercicio de muchos derechos. En este caso, en el caso de México, hemos visto esta relación tan estrecha que tiene con la desnutrición. Sabemos que no solamente con la desnutrición como una causa de debilitamiento de las defensas y de la reactivación de focos primarios, sino tiene que ver también, obviamente, otro tipo de factores como la vivienda, las condiciones mismas de la vivienda, el acceso al diagnóstico, es decir, tenemos que tener una mirada integral precisamente para mirar la tuberculosis. Y obviamente un enfoque de determinantes sociales de la enfermedad es el enfoque pues, obligado en el caso de la tuberculosis, no solamente para entender cómo se produce, sino también para idear formas, para establecer mecanismos adecuados, eficaces, para diagnosticarla y atenderla adecuadamente. La cadena de determinantes sociales de la tuberculosis actúa en diferentes momentos, desde la prima infección, obviamente la prima infección por el Mycobacterium se desarrolla de diferente manera en una población que en otra. Estas diferencias, pues obviamente están determinadas también socialmente. El acceso a la vacunación por BCG, las infecciones en la edad temprana, o sea, la tuberculosis, sobre todo en niños, que es un problema persistente en México, pues tiene también pues, elementos que nos hacen ver una serie de determinantes que son diferenciales. La transmisión por vía aérea pues, está muy relacionada, pues obviamente, con la vivienda, con las condiciones de trabajo, etcétera. El acceso al diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico que predomina en México es un diagnóstico que se realiza por demanda. La búsqueda activa de casos de tuberculosis es una asignatura pendiente que realmente va en detrimento de la capacidad, del ejercicio de los derechos de una gran parte de la población que vive y enferma y muere muchas veces sin saber nunca que tuvo tuberculosis, sin acceso realmente a un diagnóstico. Algunos estudios precisamente que se han desarrollado pues en Chiapas, muchos de ellos conducidos por Héctor Javier, nos han mostrado cómo la falta de diagnóstico es un elemento prevalente en Chiapas y en muchas otras regiones del país. El acceso al tratamiento. Y no solamente el acceso al tratamiento, sino que este tratamiento se lleve a cabo de manera adecuada, con una adhesión al tratamiento adecuada. Todo esto tiene una serie de determinantes que tienen que ver también directamente con el ejercicio de muchos derechos. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis y derechos humanos, pues obviamente tendríamos que ver también cómo en cada uno de ellos tendríamos que hacer análisis contrastados precisamente para ver cómo en todo este proceso vemos cómo a lo mejor el tratamiento
puede tener cierto tipo de indicadores cuando realmente se diagnostica, pero si lo vemos en función de los problemas a nivel de la población en general, veríamos también quizás una apreciación muy diferente. Existe una doble asociación de esta enfermedad con la pobreza, ya que el mayor riesgo de contraer la enfermedad, también de que ésta sea diagnosticada tardíamente, y sobre todo porque la tuberculosis, como es una enfermedad incapacitante, discapacitante, pues también se sufre también por el resto de la familia, de la población. La tuberculosis tiene causas en la pobreza, en la desigualdad, pero es también a su vez causa de pobreza y de una profundización de las desigualdades sociales. Otro elemento importante es el estigma, la discriminación por la tuberculosis. El estigma que deja la tuberculosis es un estigma que se comparte con algunos otros padecimientos, como vivir con el virus de la inmunodeficiencia adquirida y que muchas veces son concomitantes, pues obviamente vulnera también los derechos de las personas, en las cuales se ven sujetas también, es objeto también de discriminación y de exclusión, que obviamente todos estos temas también agravan el manejo y el control de la enfermedad. Debido a las barreras existentes para el acceso a los servicios y la falta de pertinencia cultural, existe una alta probabilidad de que muchos enfermos, sobre todo en la población indígena, nunca sean diagnosticados ni sean tratados de manera adecuada, lo cual obviamente nos señala que la persistencia de este tipo de condiciones pues es una tarea pendiente también en la instrumentación de instrumentos internacionales como es el convenio 169 de la OIT, que en México debería ser aplicado de manera más adecuada. El tema de la no discriminación, el hecho de que la tuberculosis sea una enfermedad que se presenta fundamentalmente, o sea, fundamentalmente en grupos indígenas, rurales, en situaciones de pobreza, predominantemente, no únicamente, pues refleja la escasa voluntad política que existe en un Estado, el Estado mexicano, para establecer las condiciones necesarias y eliminar las profundas inequidades que existen en la población. Debería, obviamente, hacer acciones específicamente dirigidas para atender este tipo de problemas. Obviamente que deberían incluir no solamente acciones del sector salud, sino acciones integrales que tienen que ver con la vivienda, con la alimentación, con la educación, etc. Esta obligación de cumplir la estrategia de gobierno para eliminar ha demostrado ser equivocada y de poco alcance para los grupos vulnerables, con lo que se evidencia que carecen de perspectiva intercultural, de género y de derechos de los pacientes. Yo quisiera aquí señalar también que muchas veces la forma en la cual se analiza la no eficacia de los programas, muchas veces se atribuye las causas básicamente a los pacientes. Se señala que los pacientes no acuden al tratamiento, que no llevan a cabo pues, el tratamiento como se debe llevar, que no hay una adhesión adecuada. Y entonces hay un elemento ahí también de culpabilización del paciente. Yo recuerdo para esto que una frase que a mí me gustó mucho, me llegó mucho, de Paul Farmer, cuando él analiza y menciona que los programas de tuberculosis deberían considerar que no se trata de tener mejores pacientes para ser atendidos por tuberculosis, sino de tener mejores servicios
mejores programas, mejor personal para atender los problemas de tuberculosis. El programa gubernamental para disminuir en México pues carece de pertinencia cultural. Este hecho se agrava fundamentalmente cuando se trata de poblaciones que también viven en extrema pobreza. Se habla sobre todo del abandono, de la persistencia, digamos, de problemas como la tuberculosis resistente, como un problema atribuible básicamente a la respuesta de los pacientes y no a la falta de pertinencia, de pertinencia cultural de muchas de las acciones gubernamentales. Este tema tiene que ver con un problema grave en la aceptabilidad que está señalada también en la observación 14. La accesibilidad y disponibilidad, aunada al maltrato que frecuentemente existe para el tratamiento con pacientes con tuberculosis, es un tema sumamente serio en Chiapas. En los años pasados registramos varios casos, inclusive varios casos de pacientes indígenas que fueron inclusive pues, llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el maltrato y la culpabilización que se hizo de estos pacientes. Estos temas son recurrentes. Hemos encontrado cómo el maltrato a los pacientes, pues obviamente tiene diferentes formas, pero esto obviamente tiene obviamente como una respuesta, un alejamiento de los enfermos, de los servicios de salud, una desconfianza, que eso es en muchos casos una de las causas concomitantes del abandono del tratamiento. Se ha hablado también de que el tratamiento acortado, estrictamente supervisado, que ahora se señalaba en una de las sesiones anteriores que debería ser estrictamente acompañado, pues tiene también una serie de problemas operativos en su manejo. Si bien se ha descrito como el tratamiento o la estrategia de tratamientos más adecuada y con mayor impacto, se ha visto también que cuando no es adecuadamente instrumentado, conlleva precisamente la culpabilización del paciente de la falta de resultados. Muchas veces se recarga en el enfermo y en su familia la mayor de las responsabilidades, y esto muchas veces está relacionado pues a veces con problemas de falta de supervisión. El tema del suministro continuo de tratamientos ha sido también uno de los elementos que ha hecho fallar en muchos lugares esta estrategia. Si bien esta estrategia tiene una serie de bondades, creo que es muy importante pues, escuchar, leer, revisar estos casos que son recurrentes, en los cuales inclusive la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha recibido casos en los cuales de manera continua de diferentes partes de América Latina, en la cual se muestra que el TAES también puede tener una serie de problemas que vulneran el derecho de los enfermos y que distraen, pues obviamente, del tema de las responsabilidades que tiene el Estado de desarrollarlo de manera adecuada. Quiero repetir pues algunos de los elementos que ya se dijeron anteriormente en la exposición anterior sobre la interdependencia de los derechos, sobre la indivisibilidad y la integralidad. Sin embargo, todos estos elementos que son tan importantes están ausentes en una estrategia adecuada, por lo menos en el caso de México, para atender la tuberculosis. Sabemos que un elemento importante que requeriría una atención adecuada a la tuberculosis es una alimentación adecuada, es mejorar las condiciones de contagio, las condiciones de hacinamiento, etc.
Sin embargo, solamente de manera puntual y por tiempo muy acortado, se han desarrollado algunas experiencias de mejoramiento de la alimentación, de apoyos integrales a la familia de un enfermo con tuberculosis, de un programa realmente educativo que permita una mejor comprensión de la enfermedad, tanto en el seno de la familia como en las comunidades. Creo que es un asunto todavía pendiente el hecho de que haya el desarrollo de una estrategia más integral para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. Estos son los derechos principales que se vulneran y que están relacionados de manera más directa con la tuberculosis pulmonar. Obviamente el derecho a la salud, la alimentación, la relación que existe con la alimentación, la educación vivienda y también un ambiente sano. Aquí hago simplemente alusión a un estudio de hace ya varios años en los cuales se veía cómo en el caso de tuberculosis en la región de los Altos de Chiapas, pues obviamente una gran parte de los enfermos correspondían a la población rural, las condiciones de edad, o de riesgo de edad, la proporción de mujeres y hombres, la proporción de indígenas. Todo esto nos muestra también que hay una población mucho más susceptible de padecer la tuberculosis, pero también de llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Todo esto nos habla y nos ratifica este esquema de enormes desigualdades que prevalecen en la población mexicana. La persistencia de la tuberculosis también es una manifestación de una violencia estructural. La misma insuficiente calidad de los programas. El programa de la tuberculosis ha sido reiteradamente un programa subfinanciado. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales plantea como uno de los elementos importantes y una obligación de los estados firmantes es de dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles precisamente para la atención de este tipo de problemas. Creo que el insuficiente financiamiento de estos programas pues tiene que ver mucho también pues con un desinterés en atender de una manera más integral estos programas. Esto además se va a agravar con la pandemia de COVID-19. Una alternativa sería precisamente el desarrollar pues, programas consolidados que ataquen y que prevengan también de manera integral todos aquellos padecimientos que se transmiten por vía aérea. Esto podría ser una alternativa, pero sin embargo es importante señalar que el Estado, para cumplir con sus obligaciones, debería invertir más para mejorar la calidad, la cobertura de estos programas. Obviamente el tema del acceso a los medicamentos es la causa subyacente precisamente también de la persistencia de casos de tuberculosis resistente. El enfoque de género es un enfoque también sumamente importante porque también si la tuberculosis en muchas partes del mundo afecta más a las mujeres adultas que a los hombres. Y además los casos de tuberculosis en mujeres suelen tener una gravedad mayor. También en los niños, en los menores de 16 años en nuestro país, la tuberculosis es más frecuente, es más frecuente entre niñas que entre niños. En las mujeres adultas, la tuberculosis pulmonar es menos frecuente, pero suele tener una mayor gravedad, como se decía, ¿no? Necesitamos también desarrollar y analizar todo un enfoque adecuado del estigma. Hay una serie de
de investigadores y que han reflexionado mucho sobre el estigma, la gran importancia que tiene el estigma como una barrera importante para acceder con dignidad a un tratamiento y a un diagnóstico y a un tratamiento. Uno de estos autores es Erving Goffman, que habló y que definió el estigma de una manera muy operativa y vio también como en internos, es decir, en pacientes que están encarcelados o que viven en condiciones de reclusión. Obviamente este tipo de padecimientos reflejan de manera isomórfica a la sociedad que los contienen, es decir, en las cárceles, por ejemplo, que es un reducto importante donde prevalecen condiciones también de falta de diagnóstico, de contagio, de falta de tratamiento, de tuberculosis, pues muchos reclusos, muchos internos, tienen padecen una tuberculosis que muchas veces jamás se diagnostica, jamás es tratada. Ahí se contagian con mucha frecuencia y cuando regresan a sus familias, a sus comunidades, pues también es un foco persistente de contagio. Pero no solo eso, sino también obviamente nos habla de la falta de condiciones dignas para que una persona que es privada de su libertad viva durante ese tiempo de reclusión. El análisis de estas instituciones totales, como las cárceles, nos debería llevar también a una reflexión de cómo se dan muchos problemas de salud, entre ellos, de manera destacada, obviamente, la tuberculosis. Paul Farmer es uno de los autores que tiene que ver con esta organización que también seguramente nos acompaña, de Socios en Salud. Ha hecho varios análisis sobre la tuberculosis y la persistencia de la tuberculosis como una forma de violencia estructural. Creo que el analizar la persistencia de la tuberculosis desde este punto de vista nos aporta también pues, un análisis político, un análisis más detallado de una serie de condiciones que persisten en muchos países, México entre ellos, ¿no? El enfoque de la salud colectiva. El enfoque de la salud colectiva también es un enfoque sumamente interesante que va mucho más allá del enfoque de salud pública para ser más explicativo en el sentido de conocer con mayor detalle, con mayor fineza, la forma en que se articulan los determinantes sociales de la enfermedad y también de las respuestas tanto individuales como colectivas ante los problemas de salud. Creo que estos enfoques deberían ser también como parte de nuestro análisis continuo dentro del observatorio por los abordajes nuevos que nos presentan. Ahí, bueno, siempre señalo que hay una serie de documentos que señalan que la progresión, a lo mejor también por retraso de tratamiento adecuado, es más grave generalmente entre las mujeres. Esto nos obliga también a mejorar, profundizar en el enfoque de género. Hay obviamente los casos de tuberculosis genital que se dan en otros países como sobre todo países asiáticos, de tuberculosis genital, que está señalado como una causa de infertilidad, pues deberían hacernos también reflexionar sobre formas de tuberculosis que a lo mejor también existen en nuestro país, pero permanecen invisibilizadas todavía por la falta de diagnóstico. La tuberculosis pulmonar también está asociada a sobre todo tuberculosis en mujeres o a los partos prematuros, al aborto, a la eclampsia y otras complicaciones del embarazo. Y también los problemas de diagnóstico de tuberculosis pulmonar en mujeres tienen que ver muy probablemente con las mayores dificultades para obtener muestras de esputo cuando la baciloscopía es la única forma de diagnóstico. Entonces, todo esto nos lleva precisamente a que muy probablemente
en nuestro país estamos subregistrando la tuberculosis pulmonar entre mujeres. Esto debería ser también como un punto de atención, porque también el enfoque de género es un enfoque de derechos humanos. Los diferenciales en el registro de tuberculosis entre hombres y mujeres, también obviamente tenemos cifras muy generales, pero si vemos en la literatura, se ha escarbado muy poco sobre estas diferencias. En algunos estudios, sobre todo de búsqueda activa, esta situación de una mayor prevalencia de hombres que mujeres tiende a veces a cambiar cuando se analiza precisamente y cuando se utiliza sobre todo otro tipo de formas de diagnóstico. Lo que sí sabemos también que el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento es peor en las mujeres que en los hombres. Esto también es un enfoque, debería ser abordado desde un enfoque de género. Hay varias propuestas desde el punto de vista de derechos. Primero, que un enfoque de derechos nos debería llevar a impulsar, a exigir una estrategia más integral, una estrategia multisectorial de todas las enfermedades que se transmiten por vía aérea y de manera muy particular la tuberculosis. Deberíamos utilizar más la tuberculosis también y su persistencia como un indicador para evaluar el desempeño del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Hay un elemento importante que se podría también desarrollar, que lo iniciamos hace tiempo en Chiapas, pero sin continuación, es el litigio estratégico. El litigar sobre casos paradigmáticos de violación de derechos o de la tuberculosis como resultante de violación de uno o varios derechos, puede también llevarnos precisamente a visibilizar más el problema y a obligar al Estado a dar respuestas sobre una serie de temas, como se dio hace algunos años en el caso de tuberculosis resistente, multiresistente, como resultado precisamente de los defectos que había precisamente en el suministro de medicamentos para el programa normal. Identificar, visibilizar y establecer una estrategia de seguimiento, como sobre todo en lugares de confinamiento, como las prisiones, centros de detención. Creo que en muy pocos lugares en el país las cárceles tienen servicios de salud adecuados para los internos, y la tuberculosis pues abunda de manera y ni siquiera es diagnosticada. Se requiere también pues un enfoque moderno de un mapeo georreferenciado de los determinantes principales de la tuberculosis. Este podría ser también un enfoque para el observatorio, que podría dar también una serie de frutos importantes para que nos hable también de manera de distribución de estos determinantes, conocer cuáles son las poblaciones más vulnerables y también pues relacionarla con las cifras como una base también para desarrollar acciones como búsqueda activa en poblaciones en las cuales tenemos poca información, pero que todos los determinantes sociales apuntan a que es una población que tiene condiciones de alto riesgo. También, obviamente, el desarrollo de una estrategia integral para prevenir los padecimientos transmitidos por vía respiratoria. Esto, sobre todo a la luz de la COVID-19 y de muchos otros problemas que se transmiten también por vía aérea, debería llevarnos precisamente al desarrollo de programas que además ahora con la permanencia que tendrá el SARS-CoV-2 en la población, pues tendremos que idear formas más integrales de atender, de diagnosticar, de prevenir problemas que transmiten también por vía aérea. Si regresamos a las preguntas, a la pregunta inicial de la pregunta inicial por qué es importante un enfoque de derechos humanos para
analizar la tuberculosis, pues tendríamos en parte para calificar el desempeño del Estado, pero también es también necesario diseñar, rediseñar y monitorear los programas para el desarrollo de estrategias más eficaces. Para también un tema importante es para evitar la discriminación y contribuir a la disminución de la eliminación de las desigualdades. Pero creo que un tema importante es que si se aborda desde un punto de vista de derechos humanos, los trabajadores de salud podrán adquirir conciencia de que ellos mismos son también trabajadores, que su materia de trabajo son los derechos de las otras personas. Los trabajadores de salud son trabajadores de derechos humanos y todo lo que hagan o dejen de hacer será también a favor de un mejor ejercicio de los derechos, del derecho a salud y de otros derechos de las personas, pero lo que se deje de hacer o lo que se haga de manera inadecuada será también en detrimento de los derechos de las otras personas. Creo que es muy importante esta visión, sobre todo porque en la experiencia vemos que muchos de los programas que se realizan para atender problemas como la tuberculosis pulmonar, pues realmente los trabajadores que están involucrados no siempre están conscientes de la importancia que tiene precisamente los derechos de las personas que estamos tratando con sujetos que además han visto en su vida vulnerados varios de sus derechos. Su condición de enfermos de tuberculosis es resultado de ellos y por lo tanto debería el sistema de salud y todos los trabajadores deberíamos tener una especial consideración y una especial empatía para tratar con estos pacientes. Y obviamente que el trabajo de todos los trabajadores de salud debería ser precisamente tener como objetivo fundamental el tratar de nivelar el piso para que esta situación en la cual ha sido tan desfavorable para las personas se nivele y puedan tener a partir del diagnóstico o del tratamiento mejores condiciones para ejercer todos sus derechos. Gracias. Está silenciado, creo que está silenciado. Sí, sí, gracias, gracias Marcos. Sí, no falla, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Bueno, te agradecía tus palabras y la verdad una muy buena exposición. Yo creo que nos dice un panorama muy completo de cómo están las cosas. Y no sé si alguien de las personas que están aquí en este webinar tenga algún comentario, alguna pregunta. No sé si tú misma, Citlali, también tengas algún comentario de lo que acaba de exponer Marcos. O digamos, ahora sí que me puedo meter yo a empezar a preguntarles, digamos, para tratar de establecer un diálogo. Me parece, fíjense, yo les preguntaría, ahora sí que una pregunta dirigida a los dos. ¿Tendríamos que hablar del derecho a la salud o del derecho a la protección a la salud? Y obviamente, pues, en este contexto en el que estamos actualmente, ¿qué tanto se puede asumir una exigibilidad al Estado para atendernos determinados padecimientos, entre ellos, por supuesto, la tuberculosis, y ya mencionabas algunos otros, ¿no? Como la misma desnutrición o como la misma muerte materna. ¿Qué opinarían al respecto? No sé quién quiere empezar. Contesta Marco, yo. Bueno, empiezo yo. Adelante, Citlali. Sí, bueno, creo que tienen todos los elementos para que se pueda exigir al Estado. Se tienen los lineamientos jurídicos para que se pueda exigir. Estuve yo checando con algunos alumnos que hicieron algunas investigaciones con relación a los casos que se han tratado a través del amparo a algunos ciudadanos. Y créeme lo que es muy poca la gente que recurre a ese recurso. Encontraron muchísimos casos, pero nada más como en la época de los 60 fue eso en el área laboral, en
labores que se desempeñan como la minería, contagios por parte de los mismos compañeros de minería, pero bueno, esos son los antecedentes que se encontraron de tuberculosis. En realidad, en el caso, por ejemplo, que te menciono del recurso de amparo, son muy pocas las personas que lo utilizan, a excepción de algunos casos que hemos conocido, como por ejemplo el militar que tenía VIH, el del uso de la marihuana para fines médicos. Bueno, es muy poco lo que se utiliza en el recurso, y para mí creo que es uno de los más convenientes porque no le dicen al Estado, no lo ponen a consideración del Estado, sino simplemente es obligar al Estado a través del Poder Judicial, que es es uno de los poderes que tenemos en México. Marcos, no sé si tú tengas algún comentario. Sí, claro, mira, yo creo que tenemos a nivel o sea, tenemos a nivel conceptual, creo que el derecho a la salud es el derecho en el que debemos estar pensando, como la salud, como la resultante de la forma en la cual podemos o no ejercer todos nuestros derechos económicos, sociales y culturales, porque invariablemente la violación de cualquiera de ellos, tarde o temprano, se refleja en salud, en una pérdida de salud física o mental. Entonces creo que esta visión de integralidad es sumamente importante. Ahora, para nivel de información y promoción de los derechos, creo que es importante mantener el tema de la visión del derecho a la salud, incluso para la exigibilidad. Sin embargo, la exigibilidad de los derechos, pero para temas de justiciabilidad, para temas de hacer operativos, sobre todo en el aparato de justicia, es importante también, pues obviamente, tomar en cuenta la forma en que una responsabilidad del Estado está plasmada en la Constitución, en el caso de México, como protección a la salud. Y ahí, obviamente, conocer una serie de recursos, como este caso, como el caso de que Citlali nos hablaba precisamente del derecho, del juicio de amparo, como una parte, como un recurso importante precisamente para hacer justiciable este derecho, para obligar al Estado a cubrir cosas con las cuales ha sido omiso o ha tenido fallas en la forma en que se entregan pues, insumos o se atiende un paciente, etcétera. Creo que el juicio de amparo es sumamente útil. Pero creo que conceptualmente y sobre todo pensando en el desarrollo de estrategias, sobre todo y en la relación que tiene la tuberculosis con todos sus determinantes, creo que deberíamos pensar más en un concepto amplio del derecho a la salud, sin dejar de pensar en todos los recursos que existen precisamente para hacerlo justiciable. Creo que la justicia, el abrir caminos como este que señalaba Citlali, de utilizar el amparo para hacer justiciable el derecho es sumamente importante, y en el caso de la tuberculosis. Hemos hecho algunas experiencias, pero creo que son pequeños esbozos de lo que podríamos utilizar de manera más sistemática para forzar respuestas y que obviamente crear sobre todo antecedentes de jurisprudencia precisamente para un ejercicio adecuado de este derecho para toda la población. No sé. Gracias. Y me llegaron dos preguntas, uno al chat y uno para ti dirigido, Marcos. Dice, ¿la medicina tradicional indígena tiene alguna forma de atención a la tuberculosis? ¿Hay posibilidad de establecer alianzas para el cuidado del paciente? Entiendo la necesidad de la medicación, pero usted manifestó otras necesidades de los pacientes que podrían subsanarlas los médicos tradicionales de las comunidades. Esta la plantea Aida Cuello, Patricia Cuello. No sé qué opinas al respecto, y si quieres, ahora que tú contestes, le planteo una a Citlali que le están haciendo. Adelante, Marcos. Mira, yo creo que esta es una muy buena pregunta, porque si bien existen tratamientos tradicionales,
creo que lo que sería importante es señalar que independientemente de que la población utilice otro tipo de tratamientos, asegurar que todo el mundo tenga acceso a un diagnóstico y a un tratamiento, y en este caso al tratamiento al TAES concretamente. Es decir, se trata primero de que si se utilizan otro tipo de tratamientos, se respeten, se utilicen, no se prohíban, siempre a menos que hubiera alguna situación que conflictúa con la eficacia del tratamiento. Pero lo que sabemos también es que para la tuberculosis, pues lo que ha resultado sumamente efectivo, más bien es el TAES. Y por lo tanto, pues deberíamos asegurar que independientemente de la organización que existe en la población, se tenga acceso, se dé información y sobre todo se trate de tener una información adecuada en lenguas adecuadas no existe una adecuación de todos los elementos, ni siquiera para explicar lo que es la tuberculosis, su transmisión, su prevención, no solamente en lenguas indígenas, sino también utilizando los conceptos adecuados para que esto sea realmente comprensible. Ahí creo que nos falta mucho. Yo no conozco evidencias de tratamientos igualmente efectivos, tradicionales, frente a la tuberculosis pulmonar que el TAES. Sin embargo, pues creo que lo importante sería como el hecho de no condenar otro tipo de tratamientos alternativos que existan, pero sí asegurar que independientemente de que estos se utilicen, exista un acceso sin discriminación al diagnóstico y al tratamiento, pues sobre todo regular, nacional del TAES fundamentalmente. Uh-huh. Gracias, Marcos. Citlali, esta me la hacen por mi chat personal, por el WhatsApp de María del Mar García. Dice, ¿el juicio de amparo en qué casos? Y dice, ¿y es contra el Estado o contra algún determinado personal de salud, ¿no? Como diciendo, pues no se vaya a meter o intentar meter a la cárcel algún personal, o digamos, en tu experiencia, ¿qué sabes de eso? Ahorita leyendo esta pregunta me recordaba precisamente del movimiento Yo Soy Médico 17, ¿no? Aquel que pasó precisamente en el estado de Jalisco, cuando un adolescente que tuvo tuberculosis renal, si no recuerdo, gastrointestinal, pues sufrió una serie de operaciones, nunca lo diagnosticaron de tuberculosis, post-mortem ya se hizo el diagnóstico y el papá levantó una demanda en el cual pues demandó precisamente al personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social de alguna clínica de allá de Guadalajara. Y ahora les planteo otros dos comentarios que me llegaron. Adelante, Citlali. Sí, claro. Bueno, finalmente, en ocasiones no se puede llegar a ejercer cierta figura, precisamente porque en el caso que tú acabas de mencionar, ustedes como los médicos tienen un consejo de salud o algo, arbitraje médico o algo así. Es la CONAMED, sería, exacto, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sí, en el que se supone que ustedes debieron de haber hecho ese reporte. Cuando ustedes ya no tienen, acaban de terminar ese recurso y no tuvieron respuesta favorable a su petición, entonces ustedes van a ejercer un amparo directo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes ya llevaron ese proceso y ese amparo directo va a ser efectivo contra las resoluciones finales que se dieron. Se congeló en resoluciones finales. A ver si recuperamos la conexión. Ustedes van a poner que esa persona no tuvo responsabilidad por X situación. No perdón, Citlali. Perdón, Citlali. Pero, por ejemplo, ese documento... Sí, te perdimos cuando hablaste de resolución final. Uy, sí, se desconectó. A ver si ahorita se vuelve a conectar. ¿Estás ahí, Citlali? Sí. Sí, es que te perdiste cuando hablabas de la resolución final. Y ahí te dejamos de escuchar.
Bueno, se debe de tener una resolución final en un juicio común. Donde le da opinión a un de situación médica, el área responsable que tú me acabas de mencionar emite un documento donde ya le da finalidad a este proceso, donde dice posiblemente que no tiene una responsabilidad médica por cuál situación. Ese documento es el que les va a servir para fundamentación de su recurso de amparo directo. Es contra las personas y contra el Estado, dependiendo de la situación en la que esté esa persona o dependiendo de la situación del paciente. ¿Sí? Habría que ver qué pacientes para ver hacia quién va dirigido. Si fue la responsabilidad médica de solo una persona o si el Estado definitivamente no le otorgó los servicios que se necesitaban. Es decir, por ejemplo, un recién nacido, se muere un recién nacido en un hospital donde se supone que debe haber un área de neonatal, creo, ¿no? Neonatal. Debe de existir esa área en Uy, la volvimos a perder. hospital. No sé. Proporcionando dos vertientes en el juicio de amparo, que son amparos directos y amparos indirectos. El amparo directo es en el caso que te acabo de mencionar, y el amparo indirecto es como un pequeño juicio dentro de otro. Es decir, pongamos el caso del chico de las personas que quieran utilizar la marihuana y para fines terapéuticos. Y en su juicio, dentro de su juicio, no le admiten una prueba. Cualquier prueba, no se me ocurre ahorita cuál, pero cualquier prueba no se la admite. Bueno, él va a ejercer un amparo, resolver sobre esa admisión de esta prueba. ¿Sí? O sea, tenemos Hijo Citlali, seguimos teniendo mucha pérdida de la audición, de tu parte, de tu voz. Digamos, en resumen, entonces podría ser dependiendo de las circunstancias, si es contra un dependiendo de las personal de salud. circunstancias y dependiendo. Así es. Ok, gracias, Citlali. Hay dos comentarios que les quiero comentar. Uno de Pedro Hernández. Dice, creo que es de suma importancia que estas propuestas tendrían que estar como parte de la formación de los nuevos y nuevas médicas en todas las escuelas de medicina del país. Supongo que fue de tus últimas diapositivas, Marcos. Y Rosy Santiago, por lo alto, menciona, es importante incidir en la prevención y detección, reforzar el trabajo en equipo, familia, salud, educación, el personal de salud, de todos los niveles tendrían que estar atentas en las oportunidades perdidas. Pues sí, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Marcos, Sí, adelante, te veo con ganas de decir algo. sí, un poco pensando también, el amparo es un instrumento legal contra las arbitrariedades o las omisiones del Estado o de sus representantes del Estado, ¿no? Y existe, obviamente, existe una forma también del amparo colectivo. Es el amparo colectivo que a lo mejor entra dentro de una de las categorías que Citlali nos mencionaba. Este amparo colectivo podría ser también utilizado, se ha utilizado en algunas ocasiones para el derecho a la salud en México de manera exitosa, inclusive para obligar al Estado a la atención de comunidades que no tenían clínica o que no tenían un programa determinado. En lugares donde existen, pues sobre todo, problemas recurrentes de tuberculosis, sobre todo no atendida o pues podría ser un instrumento también útil. Otro recurso que se ha utilizado es precisamente las medidas cautelares. Esas medidas cautelares las solicitamos precisamente hace algunos años, tú recordarás, Héctor, para algunos enfermos con tuberculosis resistente que no recibieron, no tenían acceso a drogas secundarias precisamente para su tratamiento. Y obviamente con esto se obligó al Estado precisamente a dar una atención. Y esto se desarrolló también como parte de una estrategia
litigio estratégico, que era el desarrollo de la documentación de casos paradigmáticos que obligaran al Estado no solamente a dar una atención puntual para este caso, sino para adoptar medidas generales que beneficien también a otro tipo de casos similares. A lo mejor Citlali nos podría también ampliar un poco lo que es crear jurisprudencia, es lo que es crear un antecedente jurídico que puede ser utilizado, que puede ser desarrollado precisamente a través del seguimiento de un caso particular, pero que permite que otros casos semejantes se beneficien precisamente para la justiciabilidad de estos derechos. No sé. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, que menciona el doctor Marco, existe el amparo colectivo, pero solamente el amparo colectivo va a proteger a las personas que lo ejerzan. Es decir, si en una comunidad son 15 personas las que van a practicar ese recurso de amparo colectivo, pues van a ser beneficiadas únicamente esas 15. No es una norma general. No va a ser algo para toda esa comunidad. Cada quien tendría que adherirse a ese amparo para que pueda surtir efecto para beneficio de todo lo demás. Entonces, lo que sí pudiera ser posiblemente es que como en algunas cosas lo mencionaron, tratar de ver cómo se puede hacer una jurisprudencia con el caso que mencionan del amparo colectivo, como en el caso que mencionamos de la persona que necesitaba la marihuana para fines terapéuticos, como ciertos casos que se han ido viendo a lo largo de la historia. Llevar a cabo claro, tendría que ser en las investigaciones de repente que yo he hecho con algunos de mis alumnos, vemos que es muy difícil que las personas se den ese tiempo o que por ignorancia no puedan ejercer ese derecho que saben que tienen. Y yo les comentaba en la exposición, nosotros ya tenemos una forma muy práctica que fueron dentro de las reformas que se hicieron de ejercer ese derecho. Y ese derecho también puede ser de manera electrónica, ya la persona no se tiene que trasladar y ya puede ratificar y llevar su recurso de manera electrónica. Pero bueno, creo que una de las partes y una de las cosas que más nos pueden afectar es la ignorancia de repente de ese tipo de situaciones. Yo quiero hacer un comentario extra con relación a lo que comentaba en el chat. La situación, por ejemplo, que tenemos nosotros con los médicos, en el caso particular, lo que ustedes ejercen para mí es algo, ustedes ejercen una profesión que trata de un derecho fundamental que es la vida. Yo ejerzo una profesión que trata un derecho fundamental que es la libertad. Entonces, basándonos en estos dos casos, ahora con las modalidades del Código Civil, del Código Penal, ¿cómo es posible que a veces un médico tenga que caer en responsabilidad penal por ciertas situaciones, ¿sí? Y en ocasiones de zona y que ahorita están pugnando porque se haga esa responsabilidad sea civil y no penal, ¿sí? Pero yo creo que sí deberíamos, en el caso, por ejemplo, específico de ustedes que tratan con la vida del ser humano, sí tratar de informarnos cómo protegernos, o sea, porque pues a mí ya de repente se me hace como ilógico que si yo estoy en un área de urgencias y tenga que atender un paciente y a veces el paciente me llega con una evolución de 3 o 4 días y quiere que yo le salve, pues que humanamente no se puede, por más que tú quieras hacer ciertas maniobras, ¿no? Entonces sí debemos de buscar canales de información, sobre todo ustedes que se manejan en esas áreas, para poder solventar y resolver situaciones que no los lleven a riesgos jurídicos. Sí, es un tema muy difícil, muy escabroso, que creo que merecería otro webinar, ¿no? Porque finalmente, pues sí, ¿no? Hemos visto cuántas agresiones al personal de salud y también cómo pues, a veces se les manda a la guerra, ¿no? Así que la guerra es imposible, pero otras veces sí, pues hay negligencia ahí, pues totalmente definida, ¿no? Déjenme leerles 2 comentarios más que nos llegaron de la doctora Rosa Oregel. Felicitaciones por sus excelentes presentaciones. Aun cuando el programa nacional tiene diversas debilidades,
sí cuenta con estrategias específicas y dirigidas a grupos vulnerables, indígenas, migrantes, privados de la libertad, VIH-Sida. Pregunta, ¿cómo podemos promover entre los afectados de TB que exigen una mejor atención? Y otro comentario de Rosy Santiago, perdón. Citlali, de momento considero asunto perdido con este gobierno que estamos transitando. Falta todo en los hospitales, la gente sigue enfermándose y muriendo, cuando hasta estas alturas no tendrían por qué morir. Marcos, no sé, así en el orden que estábamos hablando, primero tú y luego Citlali, ¿les parece? Sí, claro. Mira, yo volvería, bueno, señalaba que es importante que los trabajadores de salud de todas las categorías, sobre todo quienes, hablo de trabajadores de salud de instituciones públicas, que tengan conciencia de que ellos son parte también, somos parte del instrumento que tiene el Estado para responder a sus obligaciones. Y por lo tanto, el Estado, pues, somos parte de ese mecanismo y somos trabajadores que nuestra materia de trabajo, no solamente, como lo decía Citlali, es la vida de las personas, sino también tener conciencia de que nuestra materia de trabajo es el derecho a la salud de las personas. Estamos precisamente tratando con sujetos de derecho, sujetos que no solamente merecen una atención de calidad, como lo establecen los criterios del derecho a la salud, sino obviamente no se esperan milagros ni tampoco infalibilidad, o sea, no se puede, a lo mejor existe siempre alguna posibilidad de error y los trabajadores de salud son falibles. Sin embargo, es importante que esto exista como una noción de este derecho de las personas, de los sujetos, y de que son trabajadores y que todo lo que se haga o se deje de hacer va a favor o en detrimento de los derechos de las personas, pero que también, obviamente, con eso se tenga una conciencia de la responsabilidad y de las consecuencias que puede tener precisamente el no cumplir con una serie de protocolos, de elementos de como el caer, por ejemplo, en situaciones de negligencia, pueden también acarrear una serie de responsabilidades. Pero desde el punto de vista del trabajo de la Defensoría del Derecho a la Salud, nos ha preocupado más en el desarrollo de estos casos, más las medidas de no repetición, más que buscar en el castigo de personas, más que buscar en pues obviamente un responsable, nos interesa fundamentalmente conocer y analizar todo el mecanismo que tiene el Estado precisamente para responder a esas obligaciones y cómo una falla nos puede sobre todo apuntar a la necesidad de que el Estado la asuma y introduzca o adopte medidas para que esto no se repita, ¿sí? Nos interesan fundamentalmente las medidas de no repetición. O sea, que un caso donde hay una situación sumamente grave, obviamente tendrá un camino legal, pero nos interesa sobre todo a nivel de incidencia el que el Estado acepte ese tipo de problemas para que se comprometa a instrumentar medidas para que esto no se repita. Este es nuestro enfoque fundamental. Ya. Gracias, Marcos. Citlali. Sí, bueno, yo con relación a lo que comenta de que en este gobierno no se va a llevar a cabo, yo creo, o al menos lo que he visto más bien son problemas políticos entre los estados y la federación, ¿no? Que no han permitido que se lleve a cabo una buena relación entre ellos para poder resolver todos estos casos. En el caso de Jalisco somos la prueba más viviente de que es un problema más bien político porque no podemos acceder a ciertos medicamentos para niños con cáncer porque no tenemos los mismos las mismas lo del INSABI, ¿cómo se llama? Las mismas los mismos derechos que los demás estados con relación al INSABI. Creo que aquí nos aceptaron ciertos lineamientos.
Entonces, bueno, finalmente es un problema que creo que es más bien político, más que de estructura, más que de organización. Es un problema político y bueno, pues ahí sí no podemos hacer nada. Definitivamente yo lo único... Perdimos nuevamente la voz de Citlali, a ver si la recuperamos. Así que ha tratado de hacer este recurso, utilizar ese recurso, sobre todo en los casos de los tratamientos de gente con cáncer. Y como dijo el doctor Arana, va a ser un amparo colectivo el que van a tener que utilizar. Y con relación a una pregunta que hacen, que cómo le hacen para que un paciente tome su medicamento a un riesgo de que le estén indicando que puede morir si no lo hace, pues yo pienso que también es cuestión de valores de ese paciente. Yo creo que en la parte, no sé quién está atendiendo ese caso, pero yo creo que en la parte del médico o la enfermera que esté al pendiente de ellos, pues es darle sus recomendaciones. Pero también recordemos que cada ser humano tiene la decisión de vivir o morir de acuerdo a sus principios y a sus valores. O sea, tú puedes, en el caso, por ejemplo, para que tú no caigas en una responsabilidad, pues sí tendrás que darle toda la pauta y la información correspondiente, su medicamento y cómo debe de tomarlo. Si ya aún así él no lo hace, bueno. Ya la perdimos otra vez. Si tú estás haciendo alusión a una pregunta que se hizo en el chat, que dice, ¿qué hacer con un paciente que se niega? Así es, dice que qué hacer con un paciente. Sí, bueno, aquí entonces, se trata el tema en de... este caso, pues sí. Sí, aquí, bueno, estoy de acuerdo contigo en una parte, pero la otra aquí ya estaríamos hablando de los derechos individuales contra los derechos colectivos, ¿no? Que desafortunadamente no siempre van en la misma dirección y que también desafortunadamente una persona que no se cure, pues potencialmente va a estar contagiando a otras personas, incluso pues a su núcleo más cercano, ¿no? En algún momento con Marcos hemos hecho algún trabajo para pues ahora sí que dar el enfoque de derechos humanos y decirle a la persona que, o concientizarla de que pues él tiene el derecho de que su familia no se enferme, ¿no? Inclusive, No sé si... Héctor, en una de las conferencias que tuvimos en ALAT, en la Ciudad de México, creo que tú estabas, donde ciertos participantes nos estaban indicando que en sus países ya ellos también eran obligados por parte del Estado a que recibieran sus medicamentos y que los tomaran, inclusive premiados de alguna forma con algo de salarios mínimos por haber cumplido sus tratamientos. Entonces a lo mejor pues si buscáramos una estrategia, algo así, que al cabo aquí andan repartiendo dinero en todo el país, pues pudiera ser que se pueda utilizar. Bueno, en Cuba tengo entendido que así es, no sé ahora en el nuevo régimen de Ecuador, pero también cuando estuvo presidente Correa también eso se hacía. Bueno, por aquí pues sería impensable, ¿no? Que alguien se le mandara a algún lado confinado por este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí hay que tenerlo en el radar, ¿no? Déjenme compartirles un último comentario, este es de Blanca Rodríguez. Dice, a partir de 2019 aumentan los casos de tuberculosis, si bien por falta de recursos para una detección oportuna o por falta de medicamentos. Además, la vacuna protege contra las formas graves. Todos estos factores se vieron afectados en los últimos años. La conjunción de ellos deriva en aumento de muertes que se pueden prevenir, aumento de gasto público en tratamientos costosos por tratamiento de complicaciones y aumento de contagios entre personas vulnerables. No cabe duda, debemos sumar a la causa y buscar soluciones efectivas. ¿Algún comentario, Marcos, y luego Citlali? Bueno, yo creo que yo creo que la pandemia va a continuar y nos va a traer muchas sorpresas todavía. Y creo que una de estas sorpresas va a ser inclusive la forma en que los estados empiecen a aplicar, continuar sus programas de vacunación o no. Y esto va a tener también una serie de implicaciones sobre los derechos humanos. Creo que gran parte también del gasto enorme que ha significado primero la reconversión de los hospitales, la compra de ventiladores y después de vacunas,
pues obviamente va a hacer que el Estado tenga menores recursos disponibles para atender otro tipo de problemas. Eso obviamente se jala la cobija para un lado para atender la pandemia y se descobijan otras cosas. O sea, eso ha sido muy desafortunado que en un contexto en el cual se quería hacer prevalecer, sobre todo se quiere hacer prevalecer un concepto del derecho universal a la salud, porque esa es precisamente la lógica de esta administración. Esto haya coincidido precisamente con una pandemia que ha requerido pues, la atención de un problema como la pandemia y una cantidad enorme de recursos, además para un año de vacunación. Si este SARS-CoV-2 continúa mutando pues como está previsto, pues va a requerir mayores esfuerzos en los próximos años para contener precisamente la pandemia, y esto pues va a tener un costo también en la capacidad que tiene el Estado para responder a otro tipo de necesidades. Es decir, y también el discurso que los países, quizás no el nuestro nada más, pero otros países, para la obligatoriedad de una serie de medidas, como ya se dio el confinamiento también restringía libertades individuales. En algunos lugares también la imposición de la vacunación como obligatoria para asistir a la escuela, etcétera. Creo que esto también nos va a dar mucho que discutir sobre el concepto moderno ahora del derecho a la salud, de los límites entre las libertades y derechos individuales y los colectivos. Creo que en los próximos meses va a haber muchos temas para discutir, y creo que lo que nos queda es estar vigilantes y tratar de, por lo menos en el caso de la tuberculosis, que es una población pues en su mayoría bastante desfavorecida y que por eso sufren tuberculosis, pues que obviamente que desarrollemos los mecanismos adecuados para proteger a esta población, para mantenernos vigilantes, y de que esta reconversión tanto en hospitales como este mayor énfasis del presupuesto en atender a la pandemia no vaya a causar mayor detrimento de las condiciones de tuberculosis. Creo que el observatorio, pues ahí tiene un papel que jugar en el de vigilar que esto no ocurra, o que ocurra en la menor medida posible, y que haya mecanismos compensatorios también con la participación de la academia y de la sociedad civil para proteger a esta población. Que esta pandemia no vaya a causar mayores estragos también en una población como son los enfermos con tuberculosis y sus familias, que ya tienen desde antes una situación bastante desfavorecida. Gracias, Marcos. Citlali, ¿con qué cerrarías? A reserva de que ahorita les lea dos comentarios más que llegaron. ¿Con qué cerrarías, Bueno, pues Citlali? yo cierro voy a hablar de los ausentes. Bueno, no sé si están conectados, pero yo cerraría en el caso del programa de tuberculosis. Yo entiendo perfecto que de repente ellos nos dicen, es que no hay dinero para esto, es que no hay presupuesto para esto, es que no podemos hacer aquello. A veces siento como que apenas les vamos a decir algo, ya nos dicen que no. Pero bueno, ahorita creo que estamos en un buen momento para que el observatorio dé empuje a algo bien importante. Me queda claro que no es la culpa de las instituciones, me queda claro que no es el problema también del programa, sino, y de sus directivos, Fátima, la doctora Origel, todos ellos, me queda claro que no tampoco es problema de ellos de manera directa. Yo creo que ahorita podemos empujar también para que a ellos les puedan otorgar un presupuesto mucho más alto. Los presupuestos en gobierno se manejan en noviembre, de septiembre a noviembre se manejan los presupuestos para todas las dependencias. Entonces, que nosotros tratáramos de ir viendo esta parte, un empuje para ellos, porque bueno, a mí me queda claro que si la directora dice, necesito esto, pero no se lo otorgan, pues sé que ya viene presupuestado y etiquetado.
pero si nosotros hacemos ciertos movimientos o ciertas recomendaciones antes de que se presenten estos presupuestos, posiblemente podamos conseguir algo y que vean que sí trabajamos en favor de ellos y que no nada más los estamos hostigando. Ya. Bueno, dos comentarios de ahí, así dice, no trae que el nombre dice el programa es nacional, y también de ahí dice, doctor Marcos, el desabasto de medicamentos ya estaba antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes, ¿no? Siempre aquí en Chiapas hemos tenido muchísimos problemas con este tipo de situaciones, y bien, como bien lo comentas, y el problema es nacional, ¿no? Y bueno, yo diría internacional, sobre todo en los países con bajos ingresos, ¿no? Y uno de los grandes problemas que se hace, Citrali, pues es que el presupuesto no está etiquetado para tuberculosis, ¿no? Y también hay que comentarlo muchas veces, el sector salud y el sector educativo es la caja chica para otro tipo de necesidades que luego a nivel estatal o incluso a nivel federal, pues se tienen o se canalizan en otros sitios, ¿no? Marcos, ¿quieres cerrar con algo? Sí, bueno, un poco respecto a esto de los presupuestos. Yo creo que en los próximos años también vamos a ver pues una inclinación de los presupuestos en salud para atender lo que seguirá todavía de la pandemia. Pues por eso es importante, por lo menos, de hacer un programa muy grande de prevención de COVID y de tuberculosis y de todas las enfermedades que se transmiten por vía aérea. Es decir, no separar tuberculosis, prevención de tuberculosis y de COVID, sino de una prevención integral de todas las enfermedades que se transmiten por vía aérea. Y creo que de esta manera, inclusive este énfasis en la pandemia podría beneficiar para un mejor diagnóstico y prevención, sobre todo también de tuberculosis. Hacerlo de manera integrada. Ya. Pues muchísimas gracias a ambos, el doctor Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de la Nutrición, director del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, la maestra Citrali, perdón, ya no dije tu adscripción, Citrali, como ya nos conocemos mucho, pues ya, perdóname, ella es catedrática de la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues apreciamos mucho la participación de los dos y también de ustedes por estar aquí en el webinar, segundo webinar que tenemos aquí del observatorio. El primero pues fue sobre métodos diagnósticos, y pues más adelante estamos ya organizando uno sobre políticas públicas. Ojalá también nos puedan acompañar. Gracias, Marcos. Gracias, Citrali. Y gracias también Muchas a gracias. Héctor, nada más último. ¿Puedes poner las cámaras de todos para tomar la fotografía para tenerla en el observatorio? No sé si Judy nos pudiera hacer el favor de... Yo no tengo el control de la sesión. Judy, no sé si por ahí sería posible. Judy, si nos estás oyendo por ahí. No, parece ser que no, ¿eh? ¿No? Es que sabes que se super cerró por lo que se dio la vez pasada. Ah, ya, sí, es cierto. Por eso fue este tipo de cosas. Bueno. Pero bueno, pues gracias a todos y todas. Gracias a todos. ¿Sí? Gracias. Que vayan muy bien. Hasta luego. Gracias, Marco, por compartir este momento. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.